Capítulo 5. La dinámica de la percepción. Uno de los principales objetivos de este libro es enseñar cómo manejar la amenaza del dolor por la información del mercado. El mercado no genera información feliz o dolorosa. Desde la perspectiva de los mercados, todo es simplemente información. Puede parecer como si el mercado esté causando que usted sienta la forma en que debe hacer una cosa en un momento dado, pero ese no es el caso. Es su propio marco mental el que determina cómo se percibe la información, cómo se siente y en consecuencia si está o no en el estado mental más propicio para entrar espontáneamente en la corriente y tomar ventaja de lo que el mercado está ofreciendo. Los profesionales no perciben nada de los mercados como doloroso, por lo tanto no existe amenaza para ellos. Si no hay amenaza, no hay nada contra lo que tengan que defenderse. Como resultado de ello, no hay ninguna razón para que consciente o inconscientemente tengan que activar sus mecanismos de defensa. Es por eso que los profesionales pueden ver y hacer cosas que desconciertan a los demás. Están en la corriente porque perciben un interminable flujo de oportunidades, y cuando no están en el flujo, los mejores pueden reconocer ese hecho, y entonces lo compensan, ya sea por reducción del número de operaciones o no operando en absoluto. Si su objetivo es ser capaz de negociar como los profesionales, entonces debe ser capaz de ver el mercado desde una perspectiva objetiva, sin distorsiones. Usted debe ser capaz de actuar sin vacilaciones ni resistencia, pero con adecuada y positiva moderación, para contrarrestar los efectos negativos del exceso de confianza o la euforia. En esencia, su objetivo es ser capaz de crear un estado mental único, la estructura mental de los traders. Cuando haya logrado esto, todo lo demás acerca de su éxito como trader encajará en su lugar. Para ayudarle a alcanzar ese objetivo, voy a dar una forma de redefinir su relación con respecto a la información del mercado de modo que haya poca o ninguna posibilidad de percibirla como una amenaza. Por redefinir, me refiero a cambiar su perspectiva y operar en un marco mental que lo mantenga centrado en las oportunidades disponibles, en lugar de generarle dolor emocional. Depurando su software mental. En otras palabras, queremos eliminar los errores del código de nuestro software mental para adiestrar nuestras mentes. Hacer esto con eficacia requerirá un entendimiento de la naturaleza de la energía mental y cómo usar esta energía para cambiar una perspectiva que genera una respuesta no deseada, negativa y emocional a la información que nos ofrece el mercado. Hay mucho que aprender, pero creo que les sorprenderá la forma en que algunos cambios sencillos pueden hacer una gran diferencia en los resultados de su trading. El proceso de negociación comienza con la percepción de una oportunidad. Sin la percepción de una oportunidad no habría una razón para el trading. Por lo tanto, creo que es apropiado que comencemos nuestro examen de la energía mental por estudiar el proceso de la percepción. ¿Cuáles son las dinámicas de la percepción? ¿Qué factores determinan la forma en que percibimos la información o lo que percibimos en relación a lo que está disponible? ¿Cómo se conecta con la percepción de nuestra experiencia en un momento dado? Probablemente la forma más fácil de comprender la dinámica de la percepción y responder a estas preguntas es pensar en todas las fuerzas que generan información acerca de las propiedades, características y rasgos que de forma exclusiva las hacen lo que son. Todo lo que existe fuera de nuestros cuerpos, todas las plantas y todas las categorías de la vida, todos los fenómenos planetarios, condiciones climáticas, los terremotos y las erupciones volcánicas, todos los volcanes activos e inertes, las cuestiones físicas, y todos los fenómenos no corpóreos tales como la luz, ondas de sonido, microondas y la radiación generan información acerca de la naturaleza de su existencia. Esta información tiene el potencial de actuar como una fuerza en uno de nuestros 5 sentidos físicos. Antes de ir más lejos, aviso que yo uso el verbo generar en un todo incluido, suponiendo que todo está en un estado activo de expresión, incluyendo los objetos inanimados. Para ilustrar esto, veamos algo tan simple como una roca. Es un objeto inanimado, único, compuesto de átomos y moléculas que se expresan a sí mismos como una roca. No puedo utilizar el verbo activo expresando, porque los átomos y las moléculas que componen la roca se encuentran en constante movimiento. Por lo tanto, incluso aunque la roca no parezca activa, salvo en el sentido más abstracto, tiene características y propiedades que actúan como fuerzas sobre nuestros sentidos, provocando con la experiencia que hagamos distinciones sobre la naturaleza de su existencia. Por ejemplo, una roca tiene textura, que actúa como una fuerza sobre nuestro sentido del tacto si la tocamos con los dedos en su superficie. Una roca tiene forma y color, que actúan como una fuerza en nuestra visión. La piedra ocupa el espacio que ningún otro objeto puede ocupar, de manera que vemos que en lugar de un espacio vacío hay un objeto.
Una roca puede también tener un olor que actúa como una fuerza en nuestro sentido del olfato o el gusto, aunque no he lamido ninguna roca últimamente para averiguarlo. Cuando no encontramos nada en el medio ambiente que expresa sus propiedades y características, entonces un intercambio de energía se lleva a cabo. Energía desde el exterior, en forma de lo que se expresa, se transforma por nuestro sistema nervioso en impulsos eléctricos y luego se almacenan en nuestro medio ambiente mental interior. Para ser más específicos, independientemente de que estamos viendo, oyendo, degustando, oliendo o sintiendo a través de nuestros sentidos, los impulsos eléctricos se transforman en energía que se almacena en nuestro entorno mental como un recuerdo. Creo que todo esto es bastante evidente para la mayoría de la gente, pero hay algunas implicaciones profundas que no son evidentes y que se suelen tener completamente por sentado. En primer lugar, hay una relación de causa-efecto que existe entre nosotros y todo lo que existe en el entorno externo. Como resultado, nuestros encuentros con las fuerzas externas crean lo que yo llamo estructuras energéticas dentro de nuestras mentes. Los recuerdos, distinciones y en última instancia las creencias que adquirimos a lo largo de nuestras vidas existen en nuestro entorno mental en la modalidad de energía estructurada. La energía estructurada es un concepto abstracto. Usted puede preguntarse a sí mismo, ¿cómo toma la energía esta forma o estructura? Antes de contestar esta pregunta, una cuestión fundamental debe ser resuelta. ¿Cómo sabemos si los recuerdos, distinciones y las creencias existen en forma de energía? No sé si ha sido científicamente demostrado o totalmente aceptada por la comunidad científica, pero pregúntese, ¿en qué otra forma mental podrían existir estos elementos? Esto es lo que sabemos con certeza. Cualquier compuesto de átomos y moléculas ocupa espacio, y por lo tanto se puede observar. Si recuerdos, distinciones y creencias existieran en alguna forma física, entonces deberíamos ser capaces de observarlos. Y que yo sepa, ninguna de estas observaciones se han hecho. La comunidad científica ha diseccionado tejido cerebral, tanto en vivos como en muertos, se ha examinado a nivel de átomo individual, se han registrado diversas regiones del cerebro en términos de sus funciones, pero nadie, hasta ahora, ha observado un recuerdo, distinción o creencia en su forma natural. Por en su forma natural, me refiero que, aunque un científico puede observar cada una de las células cerebrales, que contienen ciertos recuerdos, no puede ver la experiencia o los recuerdos a simple vista. Él solo puede conocer la experiencia de aquella persona a la que pertenecen determinados recuerdos si está viva, y opta por expresarlos de alguna manera. Si los recuerdos, distinciones y creencias no existen como materia física, entonces realmente no hay ninguna alternativa de existencia para ellos, salvo que existan como alguna forma de energía. Si este es el caso, ¿esta energía puede tener una forma específica? ¿Puede ser estructurada en una forma que refleje las fuerzas externas responsables de su existencia? Es más, definitivamente. ¿Hay en el medio ambiente alguna forma de energía análoga a la de energía que tienen los pensamientos? Si usted piensa en un idioma, sus pensamientos son estructurados por las limitaciones y las normas que rigen ese idioma en el que usted piensa. Al expresar los pensamientos en voz alta, crea ondas de sonido que son una forma de energía. Las ondas de sonido creadas por la interacción de sus cuerdas vocales y la lengua se estructuran por el contenido de su mensaje. Las microondas son energía. Muchas llamadas son transmitidas por microondas, lo que significa que la energía de microondas tiene que ser estructurada en una forma que refleje el mensaje que está llevando. La luz del láser es energía, y si alguna vez ha sido testigo de una demostración de un espectáculo de luz láser, o del arte con láser, lo que ha visto es solo pura energía, tomando una forma que refleje los deseos creativos de los artistas. Todos estos son buenos ejemplos de cómo la energía puede tomar forma y estructura. Por supuesto hay muchos más, pero hay un ejemplo más que ilustra el punto de manera más gráfica. En el máximo nivel fundamental, ¿qué son los sueños? No lo pregunto en el sentido de lo que significan o lo que usted piensa que es el objetivo de los sueños, sino ¿qué son? ¿Cuáles son sus propiedades? Si asumimos que los sueños tienen un lugar dentro de los confines de nuestros cráneos, entonces no puede estar compuesto de átomos y moléculas, ya que no habría suficiente espacio para todas las cosas que existen y se producen en nuestros sueños. Las experiencias de soñar parecen tener las mismas proporciones y dimensiones de las cosas que percibimos cuando estamos despiertos y experimentamos la vida a través de nuestros 5 sentidos. La única manera de que esto pueda ser posible es si los sueños son una forma estructurada de energía, porque la energía puede tomar cualquier tamaño o dimensión, pero al hacerlo, en realidad no ocupa espacio. Ahora bien, si aún no lo ha notado, hay algo aquí que es realmente profundo. Si los recuerdos, distinciones y creencias que hemos adquirido como resultado de nuestros encuentros con el ambiente externo, lo que representan es lo que hemos aprendido acerca de este medio ambiente y cómo funciona,
Y si estos recuerdos, distinciones y creencias existen en nuestro entorno mental como energía, y si la energía no ocupa ningún espacio, entonces también podría decirse que tenemos una capacidad ilimitada para aprender. Bueno, no solo creo que se podría decir, lo estoy diciendo. Considere el desarrollo de la conciencia y lo que hay que saber para funcionar con eficacia en comparación con lo que había que saber tan solo 100 años atrás. No hay absolutamente nada que indique que no tenemos una capacidad ilimitada para aprender. La diferencia entre la expansión de nuestra conciencia de ahora y lo que podemos hacer como resultado de esta ampliación de la conciencia sobresaltaría a alguien que vivió hace 100 años. La percepción y el aprendizaje. Sin embargo, debemos tener cuidado de no equiparar la capacidad de almacenamiento con capacidad de aprendizaje. Aprendizaje es ser cada vez más consciente de lo que está disponible para ser adquirido, no es solo una función de la capacidad de almacenamiento. Si así fuera, entonces ¿qué nos detendría para saber todo? Y si supiéramos todo, ¿qué nos detendría luego para percibir todas las características posibles, propiedades o rasgos de todo lo que se expresa en un momento dado? ¿Qué nos detiene ahora? Estas preguntas llegan a la esencia misma de por qué usted tiene que entender que los componentes mentales tales como recuerdos, distinciones y creencias existen en forma de energía. Algo más es que la energía tiene el potencial para actuar como una fuerza que expresa su forma, y es exactamente lo que nuestros recuerdos, distinciones y creencias hacen. Actúan desde el interior, como una fuerza sobre nuestros sentidos, en la que expresa su forma y contenido, y en el proceso de hacerlo, tiene un profundo efecto sobre la limitación de la información que percibimos en cualquier momento, haciendo literalmente invisible gran parte de la información que está disponible, a partir de la perspectiva del medio ambiente, dentro de las posibilidades inherentes a la información. ¿Qué quiero decir aquí? Que en cualquier momento, dado el medio ambiente, está generando una enorme cantidad de información acerca de sus propiedades, características y rasgos. Parte de esta información está más allá de la gama fisiológica de nuestros sentidos. Por ejemplo, nuestros ojos no pueden ver cada longitud de onda de la luz, ni pueden nuestros oídos escuchar todas las frecuencias de sonido que se producen en el medio ambiente. Por lo que definitivamente una serie de información está más allá de las capacidades fisiológicas de nuestros sentidos. ¿Qué pasa con el resto de la información que el medio ambiente está generando alrededor de sí mismo? ¿Acaso podemos ver, oír, gustar, oler o sentir a través de nuestros sentidos toda posible distinción, rasgo o carácter? Por supuesto que no. La energía que hay dentro de nosotros literalmente bloquea y limita nuestra valoración de gran parte de esta información a través de los mismos mecanismos sensoriales utilizados para percibir el entorno exterior. Ahora, si usted se toma un momento para pensar en ello, algo de lo que acabo de decir debería ser evidente. Por ejemplo, son muchas las formas en que el entorno externo puede manifestarse y no las percibimos simplemente porque no hemos aprendido acerca de ellas todavía. Esto es fácil de ilustrar. Piense de nuevo en la primera vez que miró un gráfico de precios. ¿Qué fue lo que vio? Exactamente qué percibió. Estoy seguro de que, como todo el mundo, vio un montón de líneas que no tenían ningún sentido. Sin embargo, ahora, si usted es como la mayoría de los traders, cuando usted ve una gráfica de precios puede ver las características, rasgos y patrones de comportamiento que representan las acciones colectivas de todos los que participaron en esas operaciones. Inicialmente, el gráfico representaba información indiferenciada. La información indiferenciada, por lo general, crea un estado de confusión, y es lo que probablemente tuvo la primera vez que se encontró con un gráfico de precios. Poco a poco, sin embargo, usted aprendió a hacer distinciones acerca de esa información, tales como las tendencias, líneas de tendencia, consolidaciones, soportes y resistencias, o retrocesos importantes y las relaciones entre volumen abierto, interés y el precio de la acción, solo para nombrar unos pocos. Usted se enteró de que cada una de estas distinciones en el comportamiento del mercado representa una oportunidad para cumplir con alguna meta, necesidad personal o deseo. Cada distinción tiene ahora un significado y algún grado relativo de importancia, o se le atribuye alguna importancia. Ahora, quiero que use su imaginación y finja que nunca antes ha visto una gráfica de precios. ¿Habría alguna diferencia entre lo que vi ahora y lo que vio entonces? Absolutamente. En lugar de un montón de líneas indiferenciada, ve todo lo que ha aprendido acerca de las líneas entre entonces y ahora. En otras palabras, usted puede ver todas las distinciones que ha aprendido a hacer, así como todas las oportunidades que representan esas distinciones. Sin embargo, como puede ver, todo lo que ve en ese cuadro ahora existía en aquel entonces, y además dispone de la misma capacidad para percibir. ¿Cuál es la diferencia?
La estructura de la energía que hay dentro de usted ahora, el conocimiento que ha ganado actúa como una fuerza en sus ojos, haciendo que reconozca las diversas distinciones que ha aprendido acerca del gráfico. Dado que la energía no estaba allí la primera vez que miró el cuadro, todas las oportunidades que estaban allí eran invisibles para usted. Además, a menos que haya aprendido a hacer todas las posibles distinciones basadas en las posibles relaciones entre las variables del gráfico, lo que no ha aprendido aún sigue siendo invisible. La mayoría de nosotros no somos conscientes de la medida en que estamos rodeados continuamente por oportunidades invisibles, inherentes a la información a la que estamos expuestos. Peor aún, nunca enriquecemos la información sobre estas oportunidades, y como resultado de ello, siguen siendo invisibles. El problema, por supuesto, es que a menos que estemos en una situación completamente nueva o única, o estemos funcionando con una actitud de verdadera apertura, no vamos a percibir algo acerca de lo que no hemos aprendido todavía. Para aprender sobre algo tenemos que ser capaces de experimentarlo de algún modo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Un circuito cerrado que nos impide el aprendizaje? Los circuitos cerrados de percepción existen en todos nosotros, porque son funciones naturales de la forma en que la energía mental se expresa en nuestros sentidos. Seguramente ha escuchado la expresión, la gente ve lo que quiere ver. Quisiera cambiarlo un poco. La gente ve lo que ha aprendido a ver. Y todo lo demás es invisible hasta que aprende a contrarrestar la energía que bloquea su conciencia de lo que sea que no ha aprendido y está a la espera de ser descubierto. Para ilustrar este concepto y hacerlo aún más claro, voy a darle otro ejemplo, uno que demuestra cómo la energía mental puede afectar la forma en que percibimos y experimentamos el medio ambiente en un aspecto que en realidad invierte la relación causa-efecto. Veamos un niño de muy corta edad, que tiene su primer encuentro con un perro. Por ser la primera vez que tiene esta experiencia, el medio ambiente mental del niño es como un borrón y cuenta nueva, por así decirlo, con respecto a los perros. Él no tiene ningún recuerdo y ciertamente no establece distinciones acerca de la naturaleza de un perro. Por lo tanto, hasta el momento de su primer encuentro, desde la perspectiva del niño, los perros no existen. Por supuesto, desde la perspectiva del medio ambiente, los perros existen y tienen el potencial de actuar como una fuerza sobre los sentidos del niño para crearle una experiencia. Es decir, los perros expresan su naturaleza, pueden actuar como una causa para producir un efecto en el interior del entorno mental del niño. ¿Qué tipo de efectos son capaces de producir los perros? Bueno, los perros tienen una gama de expresiones. Al decir una gama de expresiones me refiero a que los perros pueden comportarse de muy diferentes maneras con los seres humanos. Ellos pueden ser amigables, amorosos, protectores y divertidos, o pueden ser hostiles y peligrosos, por nombrar solo alguno de los muchos comportamientos que son capaces de mostrar. Todos esos rasgos acerca de ellos pueden ser observados, experimentados y aprendidos. Cuando el niño ve al perro por primera vez, no hay absolutamente nada en su entorno mental para decirle con qué está tratando. La información ambiental desconocida y no clasificada puede generar el sentido de la curiosidad, que se despierta cuando queremos averiguar más sobre lo que experimentamos, o puede generar un estado de confusión, que fácilmente puede dar vuelta hacia el temor si no podemos colocar la información en un marco o contexto de organización comprensible o significativo. En nuestro ejemplo, el sentido de la curiosidad del niño lo motiva y lo impulsa hacia el perro para conseguir su experiencia sensorial. Note cómo literalmente obligan a los niños a enfrentarse a una situación sobre la cual no conocen nada. Sin embargo, en este ejemplo, las fuerzas del medio ambiente presentes no reaccionan favorablemente a los progresos del niño. El perro en el que el niño está interesado puede ser peligroso o haber tenido un día malo. En cualquier caso, en cuanto el niño se acerque demasiado, el perro lo muerde. El ataque es tan severo que tienen que separar al niño del perro. Esta clase de experiencia desafortunada no es seguramente típica, pero tampoco es rara. La escogí por dos motivos. En primer lugar, la mayoría de las personas pueden relacionarse con ella de alguna manera, ya sea directamente por su propia experiencia o a través de la experiencia de alguien que conocen. En segundo lugar, como estamos analizando la dinámica subyacente de esta experiencia, desde la perspectiva de la energía, vamos a aprender sobre cómo nuestras mentes están diseñadas para pensar, tratar la información, cómo estos procesos afectan lo que experimentamos, nuestra capacidad de reconocer nuevas posibilidades. Sé que esto parece un montón de incoherencias, pero los principios se aplican a la dinámica subyacente bajo prácticamente todo aprendizaje. Como resultado de ser física y emocionalmente traumatizado, el pequeño niño de nuestro ejemplo tiene ahora un recuerdo y una distinción acerca de la forma como los perros pueden expresarse. Si la capacidad del niño de recordar sus experiencias es normal, él puede almacenar este incidente de una forma que represente un impacto sobre todos sus sentidos. Por ejemplo,
El ataque puede ser almacenado como imágenes mentales basadas en lo que vio, así como representar mentalmente los sonidos de acuerdo a lo que, y así sucesivamente. Los recuerdos que representan a los otros tres sentidos funcionarán de la misma forma. Sin embargo, el tipo de datos sensoriales en su memoria no es tan importante como el tipo de energía sensorial que estos datos representan. Tenemos básicamente dos tipos de energía mental: energía con carga positiva, como el amor, la confianza, la felicidad, la alegría, la satisfacción, la emoción, el entusiasmo, para nombrar solo algunos modos agradables en que podemos sentirla, y energía con carga negativa, representada por el miedo, el terror, la insatisfacción, la traición, la tristeza, el enojo, la confusión, la ansiedad, el estrés, la frustración, y que representa todo lo que comúnmente se conoce como dolor emocional. Debido a que la primera experiencia del niño con un perro es intensamente dolorosa, él puede asumir que independientemente de cómo los sentidos se vieron afectados, todos sus recuerdos de esta experiencia son dolorosos, desagradables, cargados de energía negativa. Ahora, ¿qué efecto tendrá esta energía mental de carga negativa sobre su percepción y su comportamiento cuando se encuentre otro perro? Las implicaciones subyacentes no son tan obvias. Evidentemente, en el momento en que entre en contacto con otro perro, va a experimentar miedo. Observe que he usado la palabra otro para describir el próximo perro con el que no ha tenido ningún contacto. Lo que quiero señalar es que cualquier perro puede hacer que el niño sienta temor, no solo el que realmente lo atacó. No habrá diferencias, el próximo perro que entra en contacto con él es el perro más amigable del mundo, con una naturaleza que solo exprese juego y amor. El niño aún tiene miedo, y además su temor puede convertirse rápidamente en un terror sin límites, sobre todo si el segundo perro ve a un niño y quiere jugar, se le intenta acercar. Cada uno de nosotros ha sido en un momento u otro testigo de una situación en la que alguien ha experimentado miedo, cuando desde nuestra perspectiva no ha habido el menor peligro o amenaza. A pesar de que puede que no lo hayamos dicho, probablemente nosotros hemos pensado que esta persona estaba siendo irracional. Percepción y riesgo. Si tratáramos de indicarle a esa persona por qué no había ninguna necesidad de tener miedo, probablemente encontramos que nuestras palabras tengan poco, si es que tienen algún impacto. Podemos fácilmente pensar lo mismo sobre el niño de nuestro ejemplo, que está siendo irracional, porque es claro que desde nuestro punto de vista existen otras posibilidades en las que su mente no se ha enfocado. Sin embargo, su temor es menos racional que, digamos, la duda que usted experimentaría sobre si entra en el próximo trade, cuando la última vez que lo hizo, perdió. Usando la misma lógica, a un trader principiante se le diría que su miedo es irracional, porque esta oportunidad, el momento, ahora, no tiene absolutamente nada que ver con su última transacción. Cada trade es simplemente un suceso con unos resultados probables y estadísticamente independiente de cualquier otro trade. Si usted piensa así, entonces puedo ver por qué tiene miedo, pero también puedo asegurarle que sus temores son completamente infundados. Como se puede ver, la percepción sobre el riesgo de una persona puede ser fácilmente percibida como pensamiento irracional por otra. El riesgo es relativo, pero a la persona que lo percibe en el momento le parece absolutamente justificado y fuera de toda duda. Cuando el niño encontró su primer perro, se le acercó con entusiasmo y curiosidad. ¿Qué es lo que nuestras mentes piensan y procesan acerca de la información de tal forma que podría hacer entrar automáticamente al niño en un estado de miedo la próxima vez que encuentre un perro, incluso si ocurre meses o años más tarde? Si nos fijamos en el miedo como un mecanismo natural de aviso sobre alguna amenaza, entonces ¿cuál es la forma en que nuestra mente funciona, que automáticamente le dice al niño que el próximo encuentro con un perro será algo miedoso? ¿Y qué pasó con el sentido natural de curiosidad del niño? No es sin duda aprender más acerca de la naturaleza de los perros lo que esta experiencia le ha enseñado, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que nuestras mentes parecen tener una capacidad ilimitada para aprender. ¿Y por qué sería prácticamente imposible hablar al niño de su miedo? El poder de la asociación. Aunque estas preguntas pueden parecer complejas a primera vista, la mayoría de ellas pueden ser contestadas con bastante facilidad. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya saben la respuesta. Nuestras mentes tienen una característica inherente de diseño que nos lleva a asociar y vincular todo lo que existe en el entorno externo, que sea similar en cuanto a características, propiedades o rasgos, con algo que ya existe en nuestro entorno mental como un recuerdo o distinción. En otras palabras, en el ejemplo del niño que tiene miedo de los perros, el segundo perro o cualquier otro perro con el que se encuentre no tiene que ser el perro que lo atacó para experimentar el dolor emocional.
Es suficiente con que su mente encuentre una similitud o semejanza para establecer una conexión entre los dos sucesos. Esta tendencia natural de nuestras mentes para asociar es una función mental inconsciente que se produce automáticamente. No es algo que tenemos que pensar o decidir acerca de ello. Una función mental inconsciente que sería análoga a una función física involuntaria, como un latido del corazón. Así como no tenemos que pensar conscientemente acerca del proceso del latido cardíaco, tampoco tenemos que pensar conscientemente para vincular nuestras experiencias con nuestros sentimientos. Es simplemente una función natural de la forma en que nuestra mente procesa la información, y al igual que un latido cardíaco, la asociación es una función que tiene un profundo efecto en la forma en que logramos experiencia en nuestras vidas. Me gustaría que usted intentara visualizar el flujo de doble dirección de energía que invierte la relación de causa y efecto, que hará difícil, si no imposible para el niño, percibir cualquier otra posibilidad distinta de la que está en su mente. Para ayudarle, voy a dividir este proceso en sus partes más pequeñas y examinarlo paso a paso. Todo esto puede parecer un poco abstracto, pero entender este proceso juega un papel importante en el camino de revelar su potencial para alcanzar el éxito constante como un trader grande. Primero consideremos lo básico. Hay una estructura energética en el exterior del niño y una estructura energética en su interior. La del exterior es energía de carga positiva, representada por un perro amigable que quiere expresarse a sí mismo jugando. La del interior es energía con carga negativa y se encuentra en la memoria en forma de imágenes y sonidos mentales que tiene el niño de la primera experiencia con el perro. Tanto la estructura energética interior como la exterior tienen el potencial de estimular los sentidos del niño y, en consecuencia, crear dos tipos de experiencias diferentes para él según cada situación. La energía exterior tiene el potencial de actuar como una fuerza sobre el niño, de tal forma que podría resultarle muy agradable. Sería el perro que expresa su comportamiento como un juego, amistad e incluso amor. Sin embargo, tenga en cuenta que estas son características que el niño todavía no ha experimentado en un perro, por lo que desde su perspectiva no existen. Al igual que en el ejemplo del gráfico de precios que he presentado anteriormente, el niño no será capaz de percibir algo que aún no ha aprendido, a menos que se encuentre en un estado mental propicio para el aprendizaje. El interior también tiene su potencial energético y está esperando, por así decirlo, para expresarse. Sin embargo, si se pronunciara sobre el niño a través de sus ojos y sus oídos de una manera que haga que él se sienta amenazado, entonces creará una experiencia emocional de dolor, miedo y posiblemente incluso terror. De todo lo expuesto puede parecer como si el niño tuviera la posibilidad de elegir entre experimentar la diversión o experimentar el miedo, pero este realmente no es el caso, al menos no en este momento. De las dos posibilidades que existen en esta situación, sin duda, experimentará el dolor y el miedo en lugar de la diversión. Esto es así por varias razones. En primer lugar, como ya he indicado, nuestras mentes están conectadas y automática instantáneamente asocian la información y unen las que tengan rasgos, características y propiedades similares. Cuando en el exterior el niño ve la forma de un perro, busca información similar en su mente. Sin embargo, el grado de similitud que necesita para que su mente vincule las dos informaciones es una variable desconocida. No sé el mecanismo mental que determina lo mucho o lo poco de similitud necesaria para que nuestras mentes asocien y vinculen dos o más conjuntos de información. Como la mente de todas las personas funciona de una manera similar, pero al mismo tiempo única, yo asumiría que hay un margen de tolerancia de similitud o disimilitud, y cada uno de nosotros tiene una capacidad única en algún lugar dentro de ese margen. Esto es lo que realmente sabemos. La próxima vez que el perro entre en contacto con el niño, a través de los ojos o los oídos, si hay bastante similitud entre la forma en que se ve o suena al perro y la información almacenada en su memoria, enseguida su mente conectará automáticamente las dos. Esta conexión, a su vez, hará que la carga negativa de energía en su memoria sea puesta en libertad a lo largo de su cuerpo, haciéndolo presa de una muy incómoda sensación de aprensión o terror. El grado de malestar o dolor emocional de esta experiencia será equivalente al grado del trauma que sufrió como resultado de su primer encuentro con un perro. Lo que ocurre después es lo que los psicólogos llaman una proyección. Voy a referirme a ello simplemente como otra asociación instantánea que hace que la realidad de la situación, a partir de la perspectiva del niño, parezca una verdad absoluta e incuestionable. El cuerpo del niño está ahora lleno de energía cargada negativamente. Al mismo tiempo, está en contacto sensorial con el perro. A continuación, su mente,
con independencia de los sentidos, asocia la información que de sus ojos y oídos perciben con la dolorosa experiencia negativa que guarda dentro de sí y que le hace parecer como si la fuente de su dolor y miedo es el perro que ve u oye en ese momento. Los psicólogos llaman a la dinámica de lo que acabo de describir una proyección, porque en cierto sentido el niño lo que hace es proyectar el dolor que está experimentando en ese momento en el perro. Energía dolorosa que luego se refleja de vuelta a él, por lo que percibe que un perro es amenazador, doloroso y peligroso. Este proceso hace que para él el próximo perro tenga carácter, propiedades y características idénticos a las que se encuentran en su banco de memoria, aunque la información que el segundo perro está generando acerca de su comportamiento no sea idéntica o ni siquiera similar a la conducta del perro que en realidad atacó al muchacho. Dado que los dos perros, el uno en la mente del niño y el otro fuera de la mente del niño, se perciben exactamente lo mismo, es muy poco probable que el niño sea capaz de hacer cualquier tipo de distinciones en el comportamiento del segundo perro, que sugieren que éste es diferente del que está en su mente. Así, en lugar de percibir el próximo encuentro con un perro como una oportunidad de experimentar algo nuevo acerca de la naturaleza de los perros, lo que percibe es una amenaza y un peligro. Ahora piense por un momento, ¿de qué se trata este proceso que no deja ver al niño que su experiencia de la situación no es la verdad absoluta e indiscutible? Ciertamente, el dolor y el miedo que experimentó en su cuerpo era la verdad absoluta. ¿Pero qué hay acerca de las posibilidades que percibe? ¿Son verdad? Desde nuestra perspectiva no lo son. Sin embargo, desde la perspectiva del niño, ¿cómo podría ser cualquier cosa? La verdadera realidad de la situación. ¿Qué alternativas tenía él? En primer lugar, no puede percibir las posibilidades acerca de las que no ha aprendido todavía. Y es muy difícil de aprender algo nuevo si usted tiene miedo, porque, como ya sabe bien, el miedo es una forma muy debilitante de la energía. El miedo nos lleva a huir, prepararnos para protegernos a nosotros mismos o correr, todo lo cual hace muy difícil, si no imposible, para nosotros mismos encontrar una manera que nos permita aprender algo nuevo. En segundo lugar, como ya he indicado para el niño en cuestión, el perro es la fuente de su dolor, y en cierto sentido esto es cierto. El segundo perro realmente hizo que él tuviera un toque del dolor que estaba ya en su mente, pero esta no era la fuente verdadera de aquel dolor. Este perro tenía una carga positiva, pero fue conectada a la carga de energía negativa del niño por un proceso mental automático involuntario que funciona a una velocidad más rápido que el parpadear de un ojo. Un proceso del cual el niño no tiene absolutamente ninguna conciencia. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué teme si lo que él percibe sobre el perro no era la verdad absoluta? Como puede ver, no había ninguna diferencia en la forma en que el perro estaba actuando. Por el contrario, podría decirse que el niño no debería tener miedo. Lo que ocurre es que él percibe la información generada por el perro sobre sí mismo, independientemente de que sea positiva, desde una perspectiva negativa. Él no tiene la más mínima idea de que su experiencia de dolor, miedo y terror es totalmente autogenerada. Ahora, si es posible que el niño pueda autogenerar su propio dolor y temor y al mismo tiempo estar firmemente convencido de que su experiencia negativa procede del medio ambiente, es también posible que los traders puedan autogenerar sus propias experiencias de miedo y de dolor emocional, ya que intercambian información con el mercado y están completamente convencidos de que su dolor y miedo son totalmente justificados por las circunstancias. La dinámica psicológica que he subrayado trabaja exactamente de la misma manera. Uno de sus objetivos básicos como trader debe ser percibir las oportunidades de que dispone, no la amenaza o el dolor. Para aprender cómo mantenerse centrado en las oportunidades, lo que necesita saber y entender en términos inequívocos es que la fuente de la amenaza no es el mercado. El mercado genera información acerca del potencial de sus movimientos, pero desde una perspectiva neutral. Al mismo tiempo, le proporciona al observador un interminable flujo de oportunidades de hacer algo en su propio beneficio. Si lo que percibimos en un momento dado es la causa de que usted sienta miedo, hágase esta pregunta. ¿Es la información de por sí amenazante o simplemente experimenta el efecto de su propio estado de ánimo que se refleja de vuelta, como en el ejemplo anterior? Sé que esto es un concepto difícil de aceptar, por lo que daré otro ejemplo para ilustrar el punto. Vamos a crear un escenario, donde sus últimos 2 o 3 trades fueron perdedores. Usted está viendo el mercado, y las variables que utiliza para indicar que existe una oportunidad ahora se dan. En lugar de ejecutar de inmediato la transacción, usted vacila. El trade se observa muy arriesgado, de hecho tan arriesgado que usted comienza a preguntarse si esto es realmente una señal. Como resultado de ello,
empiece a reunir información para apoyar la razón por la que este trade probablemente no funcionará. Pero esta no es la información que usted normalmente examina o le presta atención. Y por cierto, esa información no es parte de su metodología para negociar. En el ínterin, el mercado se está moviendo. Lamentablemente, se está alejando de su punto de entrada original, el punto en el que usted hubiese entrado en el trade si no hubiese dudado. Ahora entra en conflicto, ya que usted todavía desea ingresar, porque deja pasar un trade exitoso es doloroso. Al mismo tiempo, a medida que el mercado se aleja de su punto de entrada, el valor en dólares de los riesgos para participar aumenta. El tirón de dolor dentro de su mente se intensifica. Usted no quiere perder la operación, pero tampoco desea que le den con el látigo. Así que al fin y al cabo no hace nada. Debido a que está paralizado por el conflicto y justifica su estado de inmovilidad, diciéndose que era demasiado arriesgado ponerse a perseguir el mercado, mientras que agoniza con cada tic que el mercado se mueve en la dirección de lo que habría sido un trade ganador. Si esta situación le suena familiar, quiero que se pregunte si en el momento en que dudó, percibía que el mercado le estaba ofreciendo una oportunidad o percibía que era el reflejo de lo que estaba en su mente. El mercado le dio una señal, pero usted no la percibió desde una perspectiva positiva u objetiva. Usted no la vio como una oportunidad de experimentar el sentimiento positivo que se obtiene de ganar o ganar dinero, pero fue exactamente lo que el mercado puso a su disposición. Piense en esto por un momento. ¿Se hubiera cambiado el escenario para que estos últimos 2 o 3 trades fueran ganadores? ¿Hubiera percibido la señal de forma diferente? ¿La habría percibido más como una oportunidad de ganar de lo que usted lo hizo en el primer escenario? Viniendo de 3 ganadores en fila, ¿hubiese dudado en abrir la operación en aquel trade? Es poco probable. De hecho, si usted es como la mayoría de los traders, probablemente habría considerado abrir una posición mucho más grande de lo habitual. En cada situación, el mercado ha generado la misma señal. Sin embargo, su estado de ánimo negativo, basado en el miedo, causó que en el primer escenario se centrase en la posibilidad de fracaso, lo que a su vez hizo que dudara. En el segundo escenario, prácticamente no percibió ningún riesgo en absoluto. Usted puede incluso haber pensado que el mercado le estaba mostrando un sueño hecho realidad. Ello, a su vez, le hace las cosas más fáciles y no lo compromete financieramente con usted mismo. Si usted puede aceptar el hecho de que el mercado no genera información cargada positiva o negativamente, como una característica inherente a la forma en que se expresa a sí mismo, entonces aparte de esta, la única información con carga positiva o negativa que puede tener sobre él está en su mente, y está condicionada por la forma en que es procesada. En otras palabras, el mercado no hace que usted se enfoque en el fracaso o el dolor, ni en ganar o sentir placer. Lo que causa que la información asuma la calidad de positiva o negativa es el mismo proceso mental inconsciente que motivó al niño a percibir el segundo perro como una amenaza peligrosa, cuando todo indicaba que el perro estaba ofreciendo juego y amistad. Nuestras mentes constantemente asocian la información externa a nosotros con algo que ya sabemos, haciendo parecer como si las circunstancias exteriores, los recuerdos, las distinciones o las creencias con que estas circunstancias asocian fueran exactamente lo mismo. Como resultado de ello, en el primer escenario, si se viene de 2 o 3 trades perdedores, la próxima señal del mercado en que la oportunidad estuvo presente se sintió demasiado aventurada. Su mente automática e inconscientemente vincula el momento ahora con sus más recientes experiencias en el trading. El vínculo con los grifos del dolor de perder crean un terrible estado mental, provocando que la información que está recibiendo en el momento se perciba a partir de una perspectiva negativa. Parece como si el mercado expresara la información como una amenaza, lo que por supuesto justifica su indecisión. En el segundo escenario, el mismo proceso induce a percibir la situación desde una perspectiva excesivamente positiva, debido a que está saliendo de 3 trades ganadores en fila. La asociación entre el momento ahora y la euforia de los últimos 3 trades crea un estado mental excesivamente positivo o eufórico, lo que hace parecer como si el mercado le ofrece una oportunidad exenta de riesgo. Por supuesto, esto justifica ante usted mismo la comisión de errores. En el primer capítulo, he dicho que muchos de los patrones mentales que inducen a los traders a perder y cometer errores son tan evidentes y profundamente arraigados que nunca se nos ocurre pensar que ellos son la razón por la que no somos consistentes con el éxito. Entender y hacerse deliberadamente consciente de esto, y luego aprender cómo eludir la tendencia natural de la mente a asociarlos son una parte importante en el proceso de alcanzar aquella consistencia. Desarrollar y mantener un estado mental que perciba el flujo de oportunidades del mercado sin la amenaza del dolor o los problemas causados por el exceso de confianza requerirán que usted tome el control consciente del proceso de asociación.